Backstage Político, un podcast de La Base. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage Político, el podcast producido por La Base. Y hoy tenemos un invitado de lujo, que es Xavi Peitivi, es consultor político en Ideograma, doctor en ciencia política y profesor en muchísimos másters de comunicación política, tanto aquí en España como en Latinoamérica. Xavi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, la gran pregunta, ¿no?, que nos enfrentamos muchas veces, aquellas personas que nos dedicamos a las campañas electorales, ¿sirven para algo? La respuesta rápida sería no. La respuesta corta es... no, al revés. La respuesta corta sería no. No, en realidad sí que sirven. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente ya tiene su ideología más o menos decidida. El voto, en 2010, por ejemplo, solo un 15% de gente dudaba su voto. Lo que ha pasado en los últimos 10-15 años es que ese 10-15% ahora es un 30-40%. Por tanto, la campaña es más importante que nunca. Hasta el último segundo podemos ganar un voto y lo malo es que lo podemos perder. Y depende mucho más del contexto, de las emociones, de si nos gusta un candidato o una candidata, o de algún tema en específico, o de cómo nos levantamos por la mañana. Y ese fenómeno que estamos viviendo, ¿no?, donde cada vez hay más volatilidad y más indecisión hasta la última hora, ¿no?, de cara a elegir este voto. Una persona que ya tiene una amplia experiencia como estratega en campañas electorales, ¿ha cambiado la manera de hacer las campañas teniendo en cuenta esta variable, que al final es importante? Digamos, tú tienes detectado que ahora, por ejemplo, los partidos políticos refuerzan mucho más de cara a las últimas horas, ¿no?, de campaña, los últimos días de campaña, por esta Sí, situación. ha cambiado en el sentido de que todo cambia, la sociedad también. O sea, primero cambian las herramientas, las nuevas tecnologías, bueno, que ya no son tan nuevas, pero cada año hay cosas diferentes, o cada elección es diferente. O sea, hace 10 años Instagram era la hostia, y ahora pues es TikTok. Y de aquí 4 años no lo sé. Pues cambia la tecnología y la manera de comunicar. También cambia la manera de hacer campaña. Vivimos en una especie de ola del malestar, no solo aquí, sino en todo el mundo. Por tanto, la desafección crece, la desinformación crece, la manera de informarse de las nuevas generaciones también es muy diferente a como era hace 10 años los que tenían su edad. Por lo tanto, hay que comunicar de manera diferente, en sitios diferentes y con formatos diferentes. Y eso implica, además, para mí un gran cambio, que es el aumento de personalización política. Cada vez más el diámetro del candidato o de la candidata es más importante que no el del partido. Sigue siendo importante la ideología, pero cada vez esa emoción, lo que te hace sentir ese político o política, pues influye en el voto. Y yo muchas veces tengo la sensación de que esa personalización, que evidentemente creo que vivimos en una época ahora de hiperliderazgos brutales, si la comparamos, ¿no?, con hace unos años, que es verdad que siempre han existido. Bueno, con los años 30 del siglo XX no, pero... Sí, pero al final, bueno, creo que son una cuestión de tendencias, ¿no?, ¿no?, de etapas, que al final pues todo va y todo viene. Pero si lo comparamos igual con principios de siglo, ahora mismo, por lo menos aquí en España, ¿no?, y en LATAM, creo que los liderazgos tiran mucho más que las marcas políticas. Y creo que también pasa a todos los niveles, porque muchas veces, ¿no?, se me ha dicho que, por ejemplo, a nivel municipal, como que la marca del alcalde, ¿no?, o la personalidad del alcalde o de la alcaldesa tiraba mucho, más que a nivel autonómico o a nivel nacional. Pero vemos que eso es algo y es como una tendencia como mucho más extendida y globalizada a nivel territorial. Sí, yo creo que sí que pasaba en municipios. O sea, digo solo un nombre, Abel Caballero. Sí. O sea, y como en muchos municipios había pues políticos o políticas que eran súper potentes, pero justo por lo que comentaba antes, ¿no?, su diámetro es mucho mayor que el de el partido. Y esto siempre lo comenta Antonio de Rubí, ¿no?, la importancia del... Si un candidato, el diámetro de un candidato no supera el diámetro del partido, el partido tiene jodido, complícalo. Así que... Puede decir tal cosa, que no hay censura. No, tengo una educación. O sea, ahora soy doctor. Y lo dices tú por mí. Da igual. Pero sí es muy importante el candidato y sobre todo aumentar ese diámetro. Y se aumenta de diferentes maneras, ¿no? Pero que solo con la ideología ahora mismo no se puede ganar. No se puede ganar solo con la ideología. ¿Y solo con programa? Tampoco. Ahora mismo no. En una elección maravillosa, donde todo el mundo se leyera los programas y fuera racional, por supuesto, ganaría quien tiene mejor programa. Pero ahora no solo quien lo tiene, que obviamente es importante, pero también quien lo cuenta mejor. Y también
vuelvo al tema de la emoción que hace sentir para Claro. tu candidatura. ¿Te van a recordar más? ¿Te diferencian de otros? ¿Y tú ves que ahora mismo estamos en una época donde las emociones en política están más a flor de piel que nunca? Sí, porque estamos en una época de polarización. La polarización lo que hace es aumentar el voto fiel. Y muchos partidos, claro, tontos no son. Si yo polarizo, me aseguro voto. Otra cosa es que luego de aquí, un lustro o 2 lustros, la democracia vaya como el culo, vaya mal. Joder, pero que sería un poco eso. Sí, y luego otra de las cuestiones que también me gustaría hablar contigo, porque, bueno, o sea, para quien no conozca a Xavi, es probablemente la persona más friki del mundo de la política que conozco, probablemente de las personas más frikis de comunicación política que haya a nivel nacional, y bueno, uno de tus, no sé si decir, hobbies barra funciones es revisar las elecciones de todo el mundo, Cada domingo por ¿correcto? la mañana, ¿Vale? Eh, y pues revisar elecciones tanto en Japón como en Zimbabue como en Costa Rica. donde toquen. ¿Ves que las tendencias que muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, sobre todo yo personalmente, que es, pues al final sigo más lo que sucede aquí en España y en algunos países de Latinoamérica, ves que las tendencias que actualmente vemos, por ejemplo, aquí en España o en Latinoamérica son las mismas tendencias a nivel comunicativo, a nivel discursivo, a nivel electoral en otras partes muy recónditas del mundo? Sí, pero, o sea, sí, en realidad sí, aumenta el tema audiovisual, aumenta el retail politics, las relaciones en la calle, aumentan recorridos, aumentan mensajes mucho más claros y más simples, el populismo obviamente aumenta, pero tiene que ver más, en mi opinión, y no me lo había pensado hasta ahora, pero con el presupuesto. No es lo mismo tener un gran presupuesto y querer hacer todas estas cosas que tenerlo La un pasta poquito siempre manda. siempre. Y hablo de anuncios, o sea, no se puede comparar las últimas elecciones de, yo qué sé, pues del Lesoto con las de New Jersey de la semana pasada, obviamente. Sí, pero al final sí que ves que hay como no, o sea, como esa parte más de pilar, ¿no? De estructura vertebral Sí, de la a pero nivel sí se electoral. notan, sí que se nota cambio, nuevas tendencias, que se intenten hacer cosas nuevas. Depende obviamente de cada Ujú. campaña, ¿no? Pero hay cosas muy, muy interesantes en países que fliparíais. O sea, ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Alguno que se a te mí me ocurra? encantaron las últimas elecciones las de Moldavia. Y Moldavia. aparte, como soy tan friki, seguí las anteriores y las otras. Y han aumentado muchísimo y la candidata, bueno, la presidenta, lo ha vuelto a hacer, muy buenas relaciones, hacía desayunos en fábricas con gente, con empresas de startups, es decir, Ujú. y muy buenos contenidos en vídeo, y hasta aquí, un friquismo de hoy. Pero Y, muy buena, os recomiendo. y si analizamos también esa evolución de las campañas electorales en España de hace, pues, no sé, 15 años, ¿no? Que más o menos empezaste tú a trabajar en esa profesión ahora. eh, si tuvieses que decir algo que más, o sea, el cambio más grande que crees que han sufrido las campañas, ¿cuál destacarías? Aparte del tema de la tecnología, que obviamente pues, Es decir, es una es lo que hay, creo que la profesionalización de la comunicación política significa mejores equipos, mayor estudio, más datos, más segmentación. Ya no es tanto, me parece a mí que ya. no, hablamos de datos, buena segmentación, eh, muy buenos mapas electorales, dónde ir, dónde no ir, dónde ir más, qué decir aquí, qué decir allí. Y esto se está haciendo en la mayoría de partidos. Es un poco putada, ¿eh? Todo lo que ha pasado con Facebook de cara a la segmentación. Bueno, para quien no lo sepa, que Meta, la Unión Europea realmente ha prohibido a Meta, ¿no? Hacer segmentación, o sea, hacer publicidad política Ujú. y electoral y social, De momento. de momento. Pero bueno, de momento la putada está sobre la mesa porque al final, a día de hoy, para los consultores y los partidos políticos, era la mejor herramienta que teníamos Sí, para segmentar los mensajes con diferencia. el problema, si no existiera, yo creo que se volverá al redil, entre comillas, Esperemos que antes de se elecciones. llegará al acuerdo. Pero el problema de esto ya no es solo que no se puede hacer publicidad, sino que quien gana, y eso lo hemos hablado alguna vez, Ujú. es quien hace más ruido. Y por tanto, quien es más populista, quien es más extremo, que es el que impacta en prensa y sobre todo en redes. Por tanto, no necesitan publicidad. Entonces, si tú quieres llegar a este público, impactarles, tienes que gritar más, o decir Claro. cosas más controvertidas, o más bestias, o liar la parda. No, la verdad es que eh, las soluciones que tienen los partidos políticos a esta limitación, ¿no? A esa problemática que tiene Meta, van contra realmente de la finalidad que se supone que la Unión Europea Ujú. marca, ¿no? Con esa nueva sanción,
que es mejorar la democracia y que sea todo mucho más transparente. O sea, que no tiene ningún sentido. Ya, pero es lo que Es lo que hay, ya. Bueno, y luego también a nivel de segmentación, que también es una de las áreas en las que tú eres, vamos, un referente, mm, ¿crees que actualmente, tanto en España como en Latinoamérica o a nivel mundial, eh, la segmentación o los equipos electorales, mejor dicho, los equipos de campaña, le dan la suficiente importancia a la segmentación y la microsegmentación dentro de los... yo creo que cada vez más, y también tengo que decir que también depende mucho del presupuesto. Es decir, en alguna campaña hemos tenido, aparte de la segmentación por territorios, o sea, 80 municipios más importantes o 50 barrios, aparte tenemos nichos. Oye, pues nichos, mujeres, hombres, niños, bueno, niños no, jóvenes, pero pueden ser camioneros, o pueden ser policías, o pueden ser madres solteras, o pueden ser 1000 cosas. Y aquí depende mucho el presupuesto. Si yo tengo menos presupuesto, a lo mejor me dirijo a 17 nichos. También por la publicidad es muy importante. Claro. Y si tengo más presupuesto, como en alguna campaña hemos tenido, pues a lo mejor hay 70 nichos. Lo importante es descubrir qué nichos son. Claro. Porque son nichos de... ¿Qué es un nicho? Es una comunidad de gente que se identifica como tal cosa. O es tal cosa. Y por tanto, se juega más con propuestas muy ad hoc para este público, de manera muy directa, ¿no? Al final lo que se busca es una o más o menos una hiperpersonalización de los Sí, mensajes. te pongo un ejemplo rápido. La última campaña brasileña, Lula contra Bolsonaro, ¿no? La segunda vuelta de esa campaña, Lula se dirigió sobre todo, pero sobre todo quiero decir mucho, a evangélicos. ¿Por qué? Porque era el voto que en 2018 le dio la victoria a Bolsonaro. Entonces, la segunda vuelta del 22, Lula a muerte con los evangélicos. ¿Qué hizo? Encuentros, hizo on y offline, en campaña conectada. Reuniones con evangélicos constantemente por todo el país. Directos con evangélicos de todo el país. Hablar con reuniones y llevarlos de ruta a grandes líderes evangélicos. Hizo un WhatsApp para evangélicos. Porque Bolsonaro iba diciendo que si gobernaba Lula iban a quemar las iglesias. Cosa que no ha pasado, ¿no? De momento creo que no. El equipo de Lula creó un WhatsApp que recibía 2000 mensajes al día con preguntas como diciendo, ¿vas a quemar mi iglesia? Y Lula, no, yo no. ¿De acuerdo? Pero además creó redes sociales solo para evangélicos, que era Evangélicos con Lula. Su Instagram llegó a 11.300 seguidores, que tampoco es que sea la hostia, en Brasil, pero no está mal. Es decir, que cuando tenemos muy claros los nichos, podemos pensar estrategias para estos nichos, sean on o sean offline. Claro, pero realmente para llegar a esos nichos de manera offline es mucho más complicado que llegar de manera online, porque al final... Es más caro. Y mucho más caro, sí. mucho más caro. Pero aún tiene más. Para llegar a estos nichos, primero tenemos que ver cuáles son. Eso es lo jodido. No, claro. Muchas encuestas, muchos focus y mucha experiencia de los equipos. Y sobre todo tener muy claro a qué públicos te interesa, ¿no? Pues eso, dirigirte de cara a que son los más propensos, ¿no? A votarte. Por eso decía los estudios de encuestas y focus, porque son básicos. Y luego también veo, ya que veo tu libro que está ahí, que nos acompaña en el set, el de las campañas conectadas. Ese me lo he leído. ¿Sí? Sí. Bueno, han dicho que está bien, ¿no? Sí. También otro de los temas, ¿no?, que me gustaría hablar es la importancia, ¿no?, de la conexión online y offline de las diferentes campañas, porque muchas veces tenemos la sensación o nos da la sensación, sobre todo en aquellas campañas que no están bien trabajadas, como que hay dos estrategias, una la estrategia digital y otra la estrategia offline, y que entre sí como que no hay mucha correlación cuando realmente no tiene ningún sentido. De hecho, el libro surge justo de esto. Sí. Yo estaba en una campaña y me pusieron el equipo online y en esos 3 meses jamás hablamos con el equipo offline y estaban en la sala de al lado. Claro, era una cosa surrealista. Cada uno comunicaba lo que... Sí, absurdo, obviamente. O sea, para mí, ¿qué es una campaña conectada? Por eso llamamos el libro. Si yo tengo una candidata que es muy buena, por ejemplo, yo la saco por aquí, por Valencia, a dar una vuelta por el barrio, y habla con 40 personas, es más probable que esas 40 personas la recuerden, les caiga mejor y pueden incluso, con suerte, si son indecisos o indecisas, llegar a votarla. Con suerte, ¿vale? Son 40, muy bien, pero si además la grabo un poquito en vídeo, la subo a X o a Instagram, oye, pues son 40 y a lo mejor 80 más. Oye, pues ya hemos generado más percepciones, ¿no? Y al revés, si esa candidata es muy buena en redes, tiene un montón de seguidores, pero no consigo que esos seguidores hagan campaña a mi favor en el bar con sus amigos o en casa con la familia, o sea, no necesito ni contenidos, ni argumentarios, ni buenos mensajes, no me sirve nada.
No, totalmente. Yo creo que también otro de los factores o de los elementos que hay dentro de una campaña electoral que son clave y que, desde mi punto de vista, en muchos sitios, en otros no. Por ejemplo, ahora podemos hablar, ¿no?, de la campaña, la más famosa campaña y más exitosa Por reciente Dios, de que no sea Mamdani. Mamdani. Vale, ya. No, simplemente decir eso que aquí creo que bueno, presentándolo aquí en España muchas veces se infravalora el poder del activismo, no se le da la importancia dentro de las campañas electorales a lo realmente, ¿no?, importantes que son el equipo de activistas, y realmente son una pieza fundamental para poder Claro, es movilizar y para poder, lo que tú dices, intentar ampliar, ¿no?, que, el o sea, diámetro. Mandani era muy bueno en comunicación, obviamente, en muchas cosas, ¿no? Pero comunicación era buenísima en redes, desde todo el contenido visual a todos los mensajes súper claros, simples y tal. Pero, coño, tenía un ejército de activistas que hicieron 600.000 puertas a puertas, dando este mensaje. O sea, una campaña conectada significa que sin una cosa no vas a ganar. Puedes hacer la mejor campaña online del mundo y perder tranquilamente. Y al revés, porque no llegarás a todo el público. Y la pregunta, ¿crees que aquí en España realmente se valora y se le da la importancia a nivel general? O en España, o no. Sí, yo cada vez creo que sí. Otra cosa es que se haga mejor o peor y hay niveles como en todo. Y hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace fatal. Pero que hay también. Y hay De todo. hay gente que no lo hace también. Y hay gente que no lo hace, pero bueno, pero cada vez son menos. Cada vez son menos. Yo que al final creo que también es muy importante lo que tú comentas, ¿no? O sea, que al final, eh, para que la gente sepa hacer activismo, le tienes que dar las herramientas necesarias. Y ya no solo que le envíes un argumentario todos los días o que le envíes... Evidentemente, porque es algo que pasa mucho y que es un error y al final, pues yo creo que lo vemos en el día a día. Activismo no es que te envíen un WhatsApp con el tweet que tienes que poner y el enlace del tweet que tienes que retuitear. Esos son robots. Esos son robots. Pero hay gente que entiende que el activismo, o hay partidos que entienden que el activismo es eso. O sea, no estamos hablando de eso. O sea, Sí, Luis Arroyo siempre hablaba del activismo de sofá. Que era, hazme un retweet. claro. Y eso, a ver, entre nada y eso... Sí, más vale eso. El problema del activismo es que muchas veces no se les da cosas a hacer a la gente. Y no se les... Y no se les forma tampoco. Bueno, se les forma también, pero que no se les moviliza. Si yo no movilizo a la gente, pues no van a hacer nada por mí, seguro, por muchas ganas que tengan al principio. Pero como mucho era un retweet. Pero yo tengo que ir ofreciéndoles cosas diferentes. O sea, una campaña, y lo tengo calculado, lo conté y lo tengo apuntado, había hasta 45 cosas posibles a pedirles a activistas. Coño, pues vamos cambiando. Como por ejemplo. Ir a mítines sería lo más sencillo. Pues yo qué sé, puertas a puertas en bares, que lo hacemos cuando tenemos candidatos jóvenes. Reparto de folletos. En México se hace mucho lo de poner carteles en los coches o hacer ir entre los coches. Ponerte durante una hora en un puente con grandes pancartas. Todo esto offline. Ujú. Online, cuelgo un cartel con por qué hay que votar por este candidato. O etiqueta a 5 amigos que quieran cambiar Valencia. O lo que se te ocurra. Pero podemos hacer un montón de cosas. Al final la creatividad es un valor Claro. fundamental. Pero hay gente que a lo mejor está muy cómoda haciendo un retweet, Sí, claro. y otra que hará otra cosa. Pero más cosas pueden hacer, más probabilidades que más gente se apunte a hacer otras cosas. ¿Crees que la campaña de Mamdani supone un peligro para los consultores? Es decir, ¿crees que ahora en las próximas elecciones, que va a vivir aquí en España, todo el mundo va a querer Hazme un Mamdani. la campaña de Mamdani en Ciudad Real o en Minglanilla? Podría ser, pero yo no creo que... O sea, lo bueno de la campaña de Mamdani no es solo la manera de hacer la campaña, comunicación política, on y off, ¿no? Es que ha llegado a un público de una manera diferente a como está haciendo la mayoría de izquierda en el mundo. Hay diferentes... Se dice, ¿cómo se puede salvar la izquierda de Trump en Estados Unidos? No, Ujú. pero en el mundo en general de la extrema derecha. Una manera es como ha hecho Mamdani, hablando de la ciudad asequible. Hay otra que es la de Jetten en Holanda, que es hablar de el nacionalismo progresista, entre comillas. Jetten es más de centro, pero bueno, da igual. Hay otra que es la de Gavin Newsom en Ujú. California, que es directamente ser Trump. Es el Trump, pero de los demócratas. Sí, o sea, y hay el Partido Verde de Reino Unido, Ujú. también es muy interesante lo que están haciendo. O sea, hay diferentes maneras, Mamdani es una de ellas. Y ha demostrado que se puede vencer a la derecha, aunque en Nueva York, entre comillas, siempre gana la izquierda. Claro. Lo que, si ganas la primaria, entre comillas, si serás alcalde. Pero que, Sí, a ver, de hecho se daba por hecho que cuando él era el Sí. candidato de los demócratas iba a ser bueno, alcalde. pero la campaña fue diferente a como era la de su rival
sea, ¿crees que puede ser? Porque muchas veces, ¿no? Se tiene como que la campaña de Obama de 2008 fue un antes y un después en el mundo de la comunicación política, las campañas electorales, porque creo que cambiaron suficientes cosas, como el uso, Sí. ¿no? De Big Data, de las redes sociales, como para, pues eso, o sea, eh, poder decir de manera creo que bastante contundente que fue un antes y un después, ¿no? Las campañas electorales a nivel mundial. Ujú. ¿Crees que la campaña de Namdani va a suponer ese cambio tan brutal hacia otras Pues maneras de lo hacer? veremos de aquí 1 año o 2. Y Ahora mismo no lo sé. Es decir, sí, no. a ver, claro, sin cerveza no te puedo explicar esto, pero se decía lo mismo de Bill de Blasio Ya. y luego se dijo lo mismo de Eric Adams. No tanto, pero de Bill de Blasio era el comunista que llegaba al poder. Era exactamente lo mismo que ahora. Su campaña fue muy, muy buena. ¿Y dónde está, a dónde está Bill de Blasio ahora? Pues no lo sé. Su casa, supongo. Sí, no me refiero, o sea, Quiero decir que ya veremos, porque no es solo la campaña, es lo que sigue Claro. a la campaña. Es decir, puedes hacer la mejor campaña del mundo, pero luego en tu día a día pues no funciona. O sea, si además funciona, en los primeros meses de Obama sí que parecieran que, decir, que todo acompaña Ujú. a la campaña. Y si alguien pide hazme una campaña de Mandani, pues se puede intentar, pero no hay nada nuevo, entre comillas, de Mandani, solo que ha juntado las tres cosas, ¿no? La buena campaña en tecnología, la buena campaña de activistas y el buen mensaje. Pero eso se intenta en todas las campañas siempre. Y creo que también, o sea, o sea, los rasgos personales, ¿no? O sea, tanto haciendo, ¿no? Un poco la comparación de Mamdani y de Obama, como podríamos hacer de otros, o sea, creo que tiene una parte como de icónico, ¿no? Sí. De personaje icónico, de personaje diferente, ¿no? Pero tiene, Que también ayuda a... justo que ver con lo que decíamos de la personalización Sí, de claro. antes, ¿no? Claro, tienen historias potentes, claro, hombre, si además de buenas campañas, joder, tiene un buen personaje, un buen candidato o candidata, joder, pues esto ayuda muchísimo. Y en su caso lo es, porque tiene una buena historia. Hay mucha gente con buena historia que no la cuenta tan bien la historia. Claro. Y ellos han sabido contarla muy bien. Y hay gente que cuenta una historia que es todo humo. Y tiene sí, pero coño, pero que tiene un carisma Sí, interesante. no, no, sí, sí, sí. Por ejemplo, una chorrada. A mí me encantan los TikToks de Bamdani y tal. Parece que no sea fan, me gusta la campaña, ¿eh? Pero él siempre está por la calle con el micro hablando con gente y tal. Eso lo ha copiado de Chi Ose, que es otro concejal de Nueva York, muy amigo suyo, además, que esto hace años. Y de hecho yo era fan de Chi Ose y digo, hostia, se parecen muchísimo, coño. Luego me enteré que es que son Pues son amigos amigos, claro. y son muy buenos contenidos. Y también siguiendo esa estela, ¿no? Pues un poco de la comunicación política americana que parece que muchas veces sea como, bueno, el referente, ¿no? Sí, sí, lo es. Y que todos vamos un poco por detrás de cara a las posibles, bueno, no, a las futuras presidenciales y las futuras elecciones. ¿Crees que, por ejemplo, los demócratas van a seguir, van a optar como por seguir esta fórmula o que, como comentabas, por ejemplo, cada uno va a coger un poco su estilo, como puede ser el caso de Newsom en California? Yo, aún no se sabe qué va a pasar, pero yo dudo mucho ahora mismo que no digo el no, pero alguien parecido a Mamdani, es decir, izquierda extrema en Estados Unidos, pueda ser candidato demócrata. Dudo mucho, porque en Nueva York, con ese público, obviamente, pues claro, tienen su público allí, pero fuera de Nueva York, o no, yo qué sé, pues En Wisconsin, sí. Wisconsin, en Iowa, en Pensilvania, pues no sé, Se verá, complica la cosa, y que será muy fácil criticarlo. claro. Porque no es el mismo público y hablamos ya no solo de, bueno, los de edades, pero hablamos de procedencias, hablamos de ciudadanía urbana, o sea, hablamos de muchas cosas. Así que será más complicado, pero quién sabe. Hablamos de religión también, Claro, ya estaba Bernie Sanders de ese, claro. y lo consiguió hasta cierto punto. ¿Dónde ganó? Pues donde podía ganar. Bueno, Xavi, para ir acabando, porque también es un tema que hemos hablado tú y yo muchas veces. De hecho, tenemos como desde hace un par de años un artículo pendiente que aún no hemos escrito. Tú no lo has escrito. Exactamente. Llegará el día, Sí, de verdad. algún año. Que es un poco, ¿no? Sobre hacer una serie de reflexiones sobre qué le recomendaríamos a una persona que se quiera dedicar a la consultoría política, ¿no? A hacer campañas electorales. Y como hoy el protagonista es tú y ya tienes la parte del artículo escrita, la vas a contestar tú. No O sea, como tú, claro. pero como yo, claro. Si tuvieses que darle 3, 4 consejos a alguien que se quiere dedicar a esto, ¿qué le dirías? Bueno, que primero se lo piense. Pero, no, sinceramente, hay pocas plazas para hacer esto y, por desgracia,
aunque cada vez hay más, también tengo que decirlo. Y hay mucha gente, también hay cada vez más. Por tanto, te tiene que conocer. Porque muchos currículums son muy parecidos. Por tanto, escribe, publica, pide hacer cafés, vete a actos, presentaciones de libros o Best and Politics o reuniones, lo que sea. Te tienen que conocer. Porque cuando tienen 3 personas para elegir, como en todas las profesiones, van a escoger a la que conocen. Esto es Claro. importante, muy importante. Y además, si tú dices, no, yo soy experto en segmentación o en vídeos o en... Claro, te van a buscar. Demuéstralo. Te van a buscar. Y si no has escrito nada sobre esto o no tienes un vídeo Claro. bueno, pues no será tan fácil. Y te van a buscar seguro. Para mí yo creo que es lo más importante realmente, porque al final, tú lo sabes, las consultoras como las nuestras recibimos muchos currículums, ¿no? Semanalmente, mensualmente. Y luego al final, pues siempre tiendes a encontrar, o tiendes a buscar, mejor dicho, a esa persona que conoces de redes, o que has conocido en un evento, Sí, o que has o leído. que has leído. Sí, porque te genera mayor confianza, pero es en comunicación política y en albañilería y en... Sí, yo creo que en la vida en general, ¿no? Claro, Siempre es importante que te conozcan en la vida y no ser un don claro. nadie. Y en derecho, o sea, igual. Pues nada, Xavi, muchísimas gracias. Antes de acabar, eso sí, no te libras de las preguntas rápidas de la base. Vale. ¿Vale? ¿Estás preparado? Ese estilo de la revuelta. No son. Mejor, porque esa no parte tengo dinero. Pero vale, no hay secretos en esa parte para nosotros. muy bien. Si nos tuviese que recomendar un libro, Estoy leyendo La era de la crueldad de Martín Schulman y Fernando Pitaro. Y bueno, pues voy a por la mitad, pero me parece muy, muy interesante. Muy, muy interesante, y especialmente en estos tiempos. Y ambos son argentinos. Estoy demasiado largo, ¿no? sin problema. Pero son argentinos que hablan bastante del tema Milei y tal, y es muy interesante. ¿Una película? Idus de marzo. Si tuvieses que elegir a un personaje político o público o conocido que te haya como marcado a nivel profesional, No sé si demasiado ha marcado a nadie, así político. Pero igual Winston Churchill me gustaría. Por el tema histórico. No tenía una leche de cojones, decían, pero ya veremos. si tuvieses que elegir o irte de cañas o a comer o a cenar con un político, Uf, actual o puede estar ya... la voy a decir gorda, pero seguramente solo de cañas, repito, Silvio Berlusconi. Espérate que me voy a explicar. Esto sí que te voy a explicarlo. Yo estudié en Florencia y la primera clase que fui, la primera frase que me dijeron fue: l'Italia es un casino, Italia es una casa de putas. Y estaba por ahí, bueno, Berlusconi aún era figura nacional y tal, y hostia, tío, era un showman. Y era un tío muy, muy divertido, muy, muy gracioso. Así que, para tomar copas, Berlusconi. Y si tuvieses que elegir uno de los objetos que tenemos en nuestro set para llevarte a casa, ¿cuál te llevarías? Yo creo que la cerveza, que siempre acompaña. O para casa, para Wisdom and Politics, ¿no? O la santería, pero sería más feo. Bueno, pues Chay, pues muchísimas gracias y nada, ya sabes que esa es su casa y estamos encantados de que hayas estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias, encantadísimo.